Y nos quedan ahí unos minutitos para hablar, porque no solamente hablamos de lo que pasa aquí en la ciudad de Buenos Aires, alrededores o en el país, sino también de lo que pasa en la región. Por eso estamos aquí con Mariano Vázquez, amigo de la casa, periodista especializado en todos estos asuntos internacionales que uno le cuesta desmenuzar. Bueno, él ahí trae toda la data. Marian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A mí también me cuesta. No, ¿te cuesta de verdad? No me digas. A esta altura... Y a esta altura cuesta todo, y me imagino más razón tratándose de estos asuntos tan complejos, que a veces nos vamos allá del otro lado del océano, pero ahora queríamos hablar un poquitito de aquí de la región, ¿no? Salteamos al demente que ocupa la Casa Blanca. Claro, es eso que ustedes ya saben y que venimos contando hace un tiempo. Sí, porque hay algo que extraño de la Guerra Fría, y es que por lo menos parecía que el mundo estaba dividido entre buenos y malos. Cada uno elegía cuál era el bueno y cuál era el malo. Claro. Estaba el movimiento de países no alineados. Estaba como el mundo como dividido en bloques más claros. Ahora sí. Es como... Es verdad. Los bloques pueden mixturarse en diferentes formas ideológicas, en diferentes espacios, participar de espacios comunes que nos resultan afines y no afines. Entonces es se presta más para el engaño también, sí, eso, sí, sí. Igual nunca pensé que alguien iba a decir la frase "hay algo que extraño de la época de la Guerra Fría", así que ahí citando a Mariano Vázquez, hay algo que extraño de la Guerra Fría. Bien, igual hay un punto ahí. ¿Vos qué opinas de Margaret Thatcher? Yo, ¿qué opino de Margaret Thatcher? Mirá, estamos en horario perfecto, sí, pero opinamos lo mismo. De hecho, hay una canción que alguna vez estaría bueno que la pasen, que se llama I Dance on Your Grave, Mrs. Thatcher. Yo bailaré sobre tu tumba, de John McCulling, que la hizo antes de que Thatcher muriera, porque la clase trabajadora fue, digamos, el gran enemigo de Margaret Thatcher, claro. Y Thatcher fue el gran enemigo de la clase trabajadora. Uh-huh. De hecho hubo, bueno, el cierre de las minas en Gales, bueno, toda una situación muy, muy fuerte ahí. Y obviamente uno, por lo que pasó en Malvinas, por un montón de cosas, digamos, la odia. Pero Margaret Thatcher, en su momento, ante, por ejemplo, la invasión de Israel al Líbano, dijo que eso estaba contra el derecho internacional. Claro. Y eso, hoy no encontrás ninguna voz conservadora, sensata, que diga, no, esto no se puede hacer. Es que ahí hay algo que es muy... que da muy como en el eje un poco de lo que pasa, es que es esta cuestión de lo institucional, ¿no? Que está como algo, no desdibujado, pero como que... completamente desdibujado. No importa, ya te diría, más que desdibujado me quedaba como chico. Lo vimos a Trump celebrar que rompieron un puente, que atacaron un puente. Bueno, recordamos un puente, cualquier... objetivo que no sea militar y que sea parte de una estructura civil es considerado un crimen de guerra, ya no importa. Claro. Escuelas, sinagogas, universidades, iglesias, del culto que sea, hospitales, bueno, ya no importa. Bueno, hemos tenido nuevamente protestas contra Netanyahu, que está a la cabeza de todo ese ya no importa, ¿no? ¿Puedes decir protestas en Israel? En Israel. Igual reprimidas, que no se permiten. Reprimidas. No te metí en un tema en el que no íbamos a hablar, pero viste que uno va abriendo panoramas, el mundo es como pero bueno, igual se abren pestañas. Está bien, porque vamos a hablar de Colombia, de Perú, uh-huh, de Brasil, todos países hermanos latinoamericanos del subcontinente, uh-huh, sud de América, y que van a tener elecciones próximamente. Y creo que también nos sirve para entender un poco el mundo extraño en el que vivimos, ¿no? En el caso de Perú, la semana que viene, el próximo domingo, elecciones, 35 candidatos a presidente. 35. Muestra una crisis de representación. Recordemos que de lo que correspondía al último mandato presidencial que inició hace 6 años Pedro Pablo Kuczynski, que duró apenas un año y medio, se sucedieron 6 presidentes en el periodo en el cual debería haber uno. Muestra un principio de institucionalidad precaria, muy precaria, una falta total de representación política. Uno de todos los presidentes destituidos fue Pedro Castillo en un, podríamos decir, golpe de Estado. Él está condenado y preso. El único dentro de estos candidatos que fueron ocupando la presidencia con raigambre popular. Claro. Y ahora tenemos a
Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, electo presidente en los 90 en el Perú, pero luego dio un autogolpe y se convirtió en dictador, cerrando el Congreso, responsables de violaciones a los derechos humanos, de matanzas, de esterilización de poblaciones indígenas, bueno, una serie de cuestiones muy delicadas. Por eso Kuczynski también perdió su puesto, por indultarlo, porque él tenía condena, aunque estaba en prisión domiciliaria y bastante enfermo. Y Keiko Fujimori, que encabeza las encuestas, tiene el 18% de intención de votos. O sea, claro, para dar una idea de la fragmentación. Sí. Bueno, ya lo decías, 35 candidatos. 35 candidatos, el que le sigue, que es también mostrando la cuestión de cómo está la política hoy. Un personaje de la televisión, cómico, una cara conocida por tener desde los 90 muchísimos programas de televisión. Y el tercero es el ex alcalde de Lima, que es un tipo que admira, que se llama el Trump peruano. Esto es el panorama con 10 puntos, y de ahí para abajo se desagrega en, imagínate, 3,5. Claro. Bueno, esto lo que va a hacer es, gane quien gane, porque esa primera vuelta determina ese congreso. Lo que vas a tener es un congreso fragmentado, en la cual, por las características del sistema político peruano, con mayorías especiales vos podés destituir al presidente, que es lo que viene pasando. Entonces, con esos porcentajes no hay manera de garantizar una institucionalidad, ¿no? Un país que, digamos, recordemos Milei cuando ganó, hablaba que íbamos a hacer Irlanda, Alemania, después pasamos a hacer Perú, queríamos, bueno... Estos son los modelos. Claro, el modelo Perú es el modelo de Milei. Sí, el modelo Paraguay. Son modelos extraños los que me gusta. Sí. Pero bueno, entiendo que también hay mucha... lo poco que vi de las estas plataformas, digamos, hay mucho centrado en lo económico, ¿no? En Perú, por lo que como Perú tiene algunas cuestiones como casi impuestas desde afuera, en lo macro, el mismo presidente del Banco Central hace décadas, el mismo tipo de cambio fijo, una serie de seguridades jurídicas, como les gusta decir a los empresarios, a los partidos de derecha, para los grandes capitales. Tiene capitales, ojo, eso sí, Perú tiene capitales muy diversos, es decir, tiene, por ejemplo, en Hilo, construyó el puerto de aguas profundas más grande de Sudamérica, hecho con China, que es una cosa impresionante. Es decir, tiene mucha inversión de minería china, también tiene su lo que llama la Alianza del Pacífico, acuerdos con Estados Unidos. Tiene muchas facilidades para las empresas extranjeras para invertir, llevarse fácilmente el dinero y dejando poco puesto de trabajo. Hay una informalidad altísima del empleo en Perú, índices de pobreza altos, sobre todo en las áreas rurales y sobre todo también en Lima y el Callao, que tiene casi 10 millones de habitantes. Es enorme, es un conurbano enorme, digamos, casi como no como el nuestro, pero casi pisándole los talones. Ahora me quedaba pensando en esto que vos decías, lo del profe Castillo. No hay una línea ahí que que vos puedas decir algún candidato o candidata que tenga una línea sucesoria en ese sentido. No, hay. El tema es que, a ver, ese año y medio que duró Pedro Castillo, llegó, digamos, realmente no había ninguna encuesta que lo daba ganando. Y bueno, cuando llegó, es lo que demostró, igual llegó, estamos hablando de porcentaje 16%. Claro. En primera vuelta, ¿no? Y ganó raspando la segunda vuelta. Y bueno, tuvo que hacer alianzas, algunas oscuras. Le costó gobernar, le costó, digamos, él que viene del magisterio rural, entrar en la lógica del manejo de un poder ejecutivo. Yo creo que también muy contaminados por capas de funcionarios, digamos, que vienen de gobiernos en general de derecha. Recordemos también, Perú tiene 5, es casi inédito, 5 expresidentes condenados por corrupción. Uno de ellos, Alan García,
que fue 2 veces presidente, cuando lo fue a buscar la justicia, dijo un momento que me voy a poner la campera, subió al cuarto de arriba y se pegó un tiro. Cuando hablamos de crisis institucional hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? Es brutal. Y después Pedro Castillo intentó una especie de muerte cruzada, que en realidad se llama así el proceso en Ecuador, que puede, tanto el Congreso como el presidente puede cerrar o destituir a ambos, pero en Perú existe una suerte de muerte cruzada, pero que menos favorable para el presidente. Lo intentó hacer sin medir una correlación de fuerzas. Claro. La correlación de fuerzas en la calle, en la correlación popular, la correlación de fuerzas políticas, la correlación de fuerzas en los medios y te diría en las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo me guío parte creo que de esa inexperiencia política y bueno, y ese proceso político duró nada. Claro. Y fue realmente, bueno, lo que le pasa a la izquierda, ¿no? Que los procesos políticos que fracasan después quedan mucho más en el inconsciente colectivo que los continuos fracasos de la derecha. Y suele haber todo un equipo mediático que se encarga de que eso ocurra también, ¿no? Exactamente. Los grandes grupos económicos que tienen ahí su actividad diversificada hacia lo mediático y hacia la comunicación. Y entonces, lo que podemos decir es, probablemente Keiko Fujimori entre en la segunda vuelta como una de las candidatas. La cuestión es ese es un apellido. Ella lo ha intentado, ya esta es la 4ª ocasión que lo intenta y siempre quedó en la puerta, producto de lo que genera el apellido Fujimori, un fuertísimo rechazo. Pero, digamos, en algún momento quizás el hartazgo ante que suele suceder, cuando hay una crisis de representación política en general, los candidatos que prometen cierta dureza, mano dura o mano rígida para enderezar la situación, es como a veces la población quiere a alguien que ejerza un poco de autoritarismo para enderezar una situación tan inestable. Así que yo creo que Perú va a elecciones para que nada cambie, sería como la síntesis. Sí, justo vos hablabas ahí del fujimorismo y eso te quería preguntar, si en realidad esta posibilidad que tiene Keiko tiene más que ver con que supo maquillar bien el apellido o todo lo contrario quizás. No, lo contrario. Claro. No intentó maquillar, bueno, un poco su hermano, porque ella tiene también una disputa con el hermano, el otro... que también Kenji Fujimori, que también intentó ser candidato a presidente, no están enfrentados entre ellos, pero no hay gente que lo recuerda porque, por ejemplo, el fin de las guerrillas. Claro. La detención de Abimael Guzmán, el Sendero Luminoso, después la eliminación del MRTA, recordá esa toma de la residencia del embajador de Japón hace muchos años que se habían metido, bueno, ese operativo que después hizo para recuperar esa mano dura ante sobre todo Sendero Luminoso, que fue una guerrilla muy sanguinaria. Claro. En las zonas rurales tiene unas cifras de muertos en su haber que es espeluznante, sobre todo por el poco tiempo que ejerció. Fueron 25.000 muertos. Uno piensa en, no sé, por decir, ETA, por ejemplo, del País Vasco, del 68 al cese al fuego, 2011, son 800 muertos. Claro, no, la magnitud no tiene. La magnitud es como muy fuerte, entonces hay un sector de la población que sentía mucha es lo que pasa con Bukele, ¿no? Decíamos, las maras nos acechan, la inseguridad, etcétera, claro. Viene a una persona la saca y de repente, bueno, la calidad institucional, los derechos humanos, si hay justicia, no hay justicia, importa poco, ¿no? Es como que hay un péndulo ahí en esa cosa de la seguridad institucional, pero al mismo tiempo hay un montón de cuestiones que están por afuera que parece que garpan hoy por hoy, ¿viste? Como que hay algo ahí que es medio difícil de entender. Pero... Sí, yo te propongo que hagan acá una encuesta en la tribu y pregunten a todos los oyentes que escuchan la tribu, buscan información. Pero igual hacer una encuesta que pregunte quién es el presidente de Uruguay y quién es el presidente de Paraguay, por ejemplo, para citar países limítrofes, o de Bolivia si quieren, y quién es el presidente de El Salvador. Seguro que la gente va a saber más quién es el presidente, y es insólito eso. Completamente, con todo respeto a El Salvador, está en el medio de Centroamérica, el país más chico de todos. No, pero es muy interesante esto que decís, porque... ¿Por qué sabemos, por qué
Y no solo que sabemos quién es el presidente de El Salvador, sino que hay gente que hace campaña diciendo hay que buquelizar la... Acá había uno que hacía campaña a lo Bukele. ¿No? Cunio, exactamente. Cunio, pero Bullrich también se reunió, viajó a El Salvador, hay como... Pero aparte con modelos sociales y con cifras de inseguridad completamente diferentes. Argentina tiene las cifras más bajas, después podemos discutir si los crímenes han aumentado, pero Argentina tiene 5 muertes cada 100.000 habitantes. Es casi las más bajas de la región. Estamos hablando en Centroamérica, las cifras van como de un piso de 20 a 40 y pico, entonces como pensar en ese modelo es como insólito. Uruguay hoy tiene 12 cada. Es tremendo lo que pasa en Uruguay. Entonces como ¿qué modelo estamos pensando, no? Ahora te saqué de eje y quería ir un ratito a Colombia, como para que no nos quede ahí afuera tampoco, que también dentro de poquitito en mayo tiene elecciones con un panorama distinto, como una reconfiguración política interesante, me parece. Bueno, ¿no? Recordemos, Petro, primer gobierno de izquierda en 200 años de vida republicana de Colombia, todo un hecho, un gobierno muy atacado, un presidente con muy alto perfil, decidió no presentarse a la reelección. Y va Iván Cepeda, que es un congresista muy interesante, también del Pacto Democrático, del Pacto Histórico, el mismo espacio y que ha sido uno de los grandes actores en la denuncia contra el expresidente Uribe, por ejemplo, con los falsos positivos, un gran luchador por los derechos humanos. Encabeza las encuestas con 38 puntos, le casi duplica a los dos contrincantes que vienen de la ultraderecha y después del candidato del uribismo, ambos con 20 y 19 puntos. Claro. Es decir, panorama también de segunda vuelta, pero también en la segunda vuelta el panorama indica que ganaría Cepeda. Sería muy interesante porque, si no, estamos ante una Sudamérica, porque también en octubre hay elecciones en Brasil y lo que es completamente inédito, hay una consideración general de la excelente presidencia que ha hecho Lula en un montón de aspectos, sobre todo sociales, etcétera, y sin embargo hay un empate técnico con el Flavio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro. Claro. Que es un poco, volvemos a lo que, como iniciamos la columna, el mundo está muy difícil de analizar. Es decir, solo se puede entender ese empate técnico en Brasil, como se puede entender que en Colombia vuelva a ganar la derecha más recalcitrante, por el odio, por ese enojo que la gente tiene. Y los sentimientos que vienen insuflados tan fuertes por las redes sociales, los medios, hay un clima de enervar a la gente y parece que votaran en su contra. Bueno, parece que esa es un poco la conclusión de estos procesos electorales. Yo casi que no quiero decir nada porque ya cerró Marian, así, de esa forma parece que votaran en su contra, pero bueno, es algo para seguir analizando y realmente muy difícil de entender. Entre otras cosas, por eso viene Marian acá, pero él tampoco lo puede entender del todo. Pero le agradecemos muchísimo siempre la presencia. Lo debatimos entre todos y bueno. Dale, algo va a salir. Algo va a salir. Y del otro lado de esta caja mágica que es la radio, la gente también se hará preguntas. Obvio, ¿no? Claro que sí, por eso también estamos. Agradecemos a Mariano Vázquez, ya esa cortina dice que nos tenemos que ir, por eso estamos dejando el aire. Para escapar de tu miserable suerte, el pueblo tiene 3 caminos, 2 imaginarios y 1 real. Los 2 primeros son el bar y la iglesia. El tercero es... Algo con R. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Algo con R.